Bien, pues empezamos a grabar, pues, Senta, el primer capítulo de Sin Primer Diagnóstico. capítulo, así es, no sabemos nada, pero vamos a hablar de todo. Eso, y lo que no sabemos lo inventamos. En Sin Diagnóstico. Oye, bueno, vamos a contarle un poquito a quienes se animen a vernos cómo surge esta idea, porque nosotros somos unas amigas que nos conocemos hace 30 años. Así es, sí. 30 años, tú eres bastante mayor que yo, sí, así que eh, mucho mayor que yo, sí, claro, mucho mayor que yo, por meses, pero mayor. Eh, estudiamos juntas, estudiamos juntas periodismo y un día estábamos conversando por teléfono, hablando de la vida y en general de una situación que está pasando en la Senta que ahora les vamos a contar, y nos surge esta idea de hacer, no sé, podcast, qué es lo que es una conversación. Sí, pues la idea es como conversar y ayudar también a través de esta conversación a muchas personas que quizás están pasando por lo mismo, y se puedan ver reflejadas y también les ayuda un poco a hacerse las preguntas que a veces por cansancio no nos hacemos. Así que eso. Sí, sí, y mira, concordamos con que el primer capítulo vamos a hablar acerca de cómo se vive la vida, Senta, después de haber sido cuidadora y haber tenido una pérdida, porque tú estás en duelo en junio del año pasado, ¿no es cierto? O Sí. a fines de mayo del año pasado, tú perdiste a tu mamá. Y había sido su cuidadora por mucho, mucho tiempo, años. ¿Y cómo Unos fue? 10 12 años más o menos. Sí, harto Harto, tiempo. fue harto, gallo, yo no me acordaba que había sido Sí. tanto. Sí, porque más o menos a los 83 o 82 años, mi mamá empezó con un declive claro. Antes de eso no era, ella vivía sola. Entonces ahí más o menos empezó con un declive claro, pero no tan pronunciado, pero ya en esa época se fue a vivir, o se fue a vivir conmigo en otra parte, en otra casa, no donde estoy actualmente. ¿Ya? Y claro, Ya, claro, pero ahí empezó, como decís tú, el declive, no el deterioro propiamente tal, porque es importante ahí hacer la diferencia entre deterioro y declive. El declive, para los que nos están viendo, eh, tiene que ver con lo natural de la pérdida de las memorias, de ciertas funciones ejecutivas propias de los seres humanos que a medida que pasan los años se van perdiendo. Ese es el declive cognitivo. Pero el deterioro cognitivo tiene que ver ya con ciertas patologías, puede ser algún tipo de Alzheimer o algún tipo de pérdida de memoria, pero ya un deterioro es patológico. sí, a partir del 2019 más o menos empezamos con el deterioro propiamente tal, visible, después de una hospitalización que tuvo porque hubo un ataque cerebral no vascular. Ya, Tuvo un ataque a una zona del cerebro, pero no fue cerebro vascular. Después de eso ya empezó a notarse ya el deterioro, meses después. mm. Oye, entre paréntesis quiero decir algo. Si en algún momento alguna de nosotras se queda pegada, es porque Senta está en Temuco y yo estoy en Santiago. Y estamos utilizando esta plataforma que, oye, por favor, las dos tenemos 50 años y es la primera incursión que hacemos en algo como una plataforma para podcast. ¿Ya? Así que, por favor, ténganos paciencia porque, bueno, son cosas de la vida virtual. Y de ahí entonces el 2019 sienta que la tía empezó con este deterioro ya heavy y que tú fuiste notando la diferencia. Sí, claro, porque como digo, después de este ataque cerebral, ya después volvió a la casa un poco más perdida en la cabeza, o por lo menos ella decía que se sentía un poco ausente a veces. Podía percatarse que se iba su mente de repente. Mm. Entonces, ella, claro, empieza a verse la diferencia. Empieza, antes de este ataque, tenía periodos que yo notaba como un par de meses antes que de repente se quedaba como el chavo. Así como que le daba algo, pero se quedaba pegada. Con la Así por chiripiorca. sí, le daba la
se quedaba pegada por segundos, entonces no sabíamos por qué, uno no sabe por qué. Entonces yo pensaba que era porque en realidad se quedaba como pensando y no sabía ella qué hacer, pero era porque algo no estaba funcionando bien dentro del cerebro en el fondo. Entonces como que hacía un cortocircuito, como Claro, para graficarlo así, sin que duda. se quedaba así como muy paradita, tiesa un poco, y hacía como esta especie de cortocircuito. Ya, y entonces después de la hospitalización y todo, me decía que se sentía rara, que tenía este lapsus, por así decirlo, que ella se daba cuenta, y los médicos en esa oportunidad dijeron que le habían hecho los exámenes y que tenía un Alzheimer inicial. Ya, espérate. Además de este ataque. Pero, ¿y cómo fue para ti, Senta, esto de, puta, darte cuenta en el fondo que tu mamá, ¿cachai? Ya no era la misma. La conocimos, yo conocí, tú sabes que, bueno, carreteamos mucho en tu casa, memorables recuerdos, los que surgen por ahí. Ya invitaremos a más de nuestros compañeros que cuenten no que no cuenten nada mejor, güey. Y ¿cómo fue pasar de ver a esta mujer tan activa, me carga esta palabra, pero tengo que ocuparla porque es como tan empoderada, ¿cachai? De empezar con este deterioro, güey, porque debe haber sido complejo para ti también. Además que tú trabajas. Sí, exacto. Lo que pasa es que, como tú dices, mi mamá fue una mujer muy sociable, muy, muy, muy sociable, o sea, ya extremadamente sociable encuentro yo comparada conmigo. Y como tú dices, a ella le gustaba Bueno, recibir, sí, pues le gustaba la buena vida y recibir gente, tomarse sus vinitos, y a todo, usted, todos, todos la pasaban bien en mi casa porque ella era cariñosa en ese sentido. Y lo que pasa es que, a ver, cuando yo ya empecé, antes de esto, cuando te digo que empecé a ver la diferencia, yo creo que ahí fue un, un momento complicado para mí. Más que en el 2019, cuando me dijeron que tenía Alzheimer, yo ya venía en un proceso. Ya venía en un proceso largo de darme cuenta que perdía de fuerza de ella, que se había caído a propósito, por eso ella llegó a mi ya, casa con 82, 83 años, se cayó en el mismo año como 3 veces. Entonces ya no tenía la misma estabilidad, eso, claro, ya después de eso me hizo darme cuenta y en realidad pensar que ya no estaba frente a la misma persona que yo o que todos habíamos conocido, ¿ya? Con esa mujer que tú decías, esa mujer fuerte, igual tenía un espíritu muy fuerte a pesar sí, de la sí, vejez, del deterioro de la vejez, pero sí. ya no era la misma persona tan fuerte y aguerrida, sino que tenía que empezar a conocerla de nuevo en el fondo. Es un reconocimiento de tus Ya, padres o de tu madre y es una reconexión en lo que uno tiene en el fondo como relación, ¿ya? mira Y eso mira es que, doloroso. Para mí fue mm, muy doloroso y fuerte porque me di cuenta que ahora yo tenía que ser la fuerte, ¿sabes? Entonces ella siempre había sido la fuerte con su mm, carácter y todo. Como tú dices, podríamos llamarla ahora una mujer muy empoderada porque ella trabajó en épocas que las mujeres prácticamente no trabajaban y trabajó en un mundo de hombres, además. y de empresaria, ¿no es cierto? Sí, Haciéndose sí. cargo separada en una época donde las mujeres no se separaban tanto. Oye, amiga, y en esto porque creo que alguna persona que nos pueda escuchar, tú cuando lo que te decías, tú seguiste trabajando, tú estabas trabajando, que era un poco lo que se conocería como la generación sándwich. Lo que pasa es que se le llama generación sándwich a estas, en general mujeres, por un mundo, sabemos, súper sexista, donde la mina es la que tiene que hacerse cargo de la mamá. Pues bueno, en tu caso no quedaba otra porque tú eres hija única y además tú tienes solo una hija que está lejos. Entonces, pero esta Exacto. generación sándwich se le llama así a las mujeres que cuidan a sus padres, pero que también aún son mamás de hijos que están formando. Tu caso es distinto porque tu hija está más lejos.
No, en ese minuto estaba con nosotros todavía, porque yo en ese minuto, cuando mi mamá se fue a vivir, yo tenía pareja que tampoco estaba en una buena instancia o punto de la relación, ¿ya? Ah, Y todavía mi hija estaba acá. De alguna forma, por un lado, claro, era más fácil, pero después mi hija se fue un año y medio después, más o menos, mm. de que llegó a mi mamá a la casa. Sí, Y un pero poco de por todas esto, maneras. ¿no? Un poco por esto mismo, ¿no? No, 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 porque Ah, ya, ella, por el tema del estudio, ya. al final se terminó yendo y, y bueno, y como tú dices, yo seguía trabajando, tenía un trabajo que era bastante estresante en esos momentos, entonces como que todo se juntó y me imagino que a muchas personas les pasa lo mismo, a muchas mujeres especialmente, que llega un punto en que tienen que hacerse cargo de su papá o de su mamá o de alguna otra persona quizás dentro de la familia, donde tampoco tienen una buena relación con la pareja y además tienen que estar todos los días en un trabajo que te exige, te exige, te exige, ¿ya? Qué Uno heavy, se porque, desgasta mucho, es muy desgastante. y sabéis lo que pasa además, Senta, que se nos junta con otra etapa de la vida, porque esta generación sándwich, más o menos son minas entre 40, 55, 60 años. Eso, sí, Vieja, y eso es una edad que, bueno, vamos a verlo en otros capítulos, pero estamos hablando del climaterio. O sea, cuando estáis con exacto. perimenopausia, con menopausia, y ya después la posmenopausia, pero hay muchos cambios, pues, gallo, o sea, hay un montón de cambios hormonales, Hormonales. ¿cachai? Por lo tanto, hay cambios biopsicosociales que van afectando. Y lo que tú decís, o sea, se afecta a la pareja, se afecta la relación con los hijos, con uno mismo, pues, gallo, pues tenéis que reconocer a esta nueva persona. Exacto, sí, y es desgastante, es triplemente desgastante por lo mismo, porque hay una funcionalidad que cambia con el papá, o la mamá que estás cuidando, entonces tienes que unir todos esos puntos y además de eso, hacerlo a pesar de lo que uno siente por dentro, porque muchas veces las personas que estamos cuidando nos vamos quebrando por dentro al ver estos cambios, como dije, pasar desde esto que podíamos tener aquí como la etiqueta de hija a cuidadora, yo creo que es difícil. Porque por lo mismo, porque uno ahora tiene que ser fuerte, uno ahora tiene que tirar para arriba a la mamá o al papá, y tú vas viendo, hay un miedo, pero también hay un cariño que te ayuda. Pero hay una mezcla de cosas, hay muchas cosas que se van ocurriendo en el interior y Emociones. emociones, sí, muchas cosas que se van mezclando. A mí me pasó por lo menos que me dio mucho miedo ese cambio, mucho miedo. El Sí, cambio de ver a tu mamá una mujer resuelta a una mujer tan dependiente sí, exacto. y de tener tú que hacerte cargo. Sí, Mm, totalmente. Sí, mm. porque como digo yo, siempre había sido esa figura un poco estatuaria, por así decirlo, como que todos la miraban hacia arriba y de alguna forma, aunque no era tácito, uno sabía que iba a estar bien. Mm. A pesar de todo, había algo interno que por lo menos em, que mi mamá era de la que resolvía cualquier cosa. Te daba seguridad. Exacto, exacto. Entonces, sea como sea, Sí, ella, sí. ella en algún momento también estuvo hospitalizada, no sé si tú recuerdas, estuvo como 3, 4 meses en el hospital. Antes de esta hospitalización del 2019, nunca encontraron qué le pasó, pero le pasaron muchas cosas, pero ella salió de ahí. Ella decía que había visto a la muerte y, y que no le iba a ganar. ¡Ah! Y no le Oye, ganó. pues, porque yo creo que en ese tiempo hasta la pelada le tenía miedo a tu mamá, pues bueno, porque no, puede que no me acerco, señora. Oye, amiga, y sí, sí, no, bien hueso duro de roer la señora. Oye, Sí, y totalmente, ¿no? Sí, y siempre se acordaba, todavía cuando tenía bien la mente, ella decía: "Ay, si no, la pela no me va a ganar, si me vino a buscar, pero no me llevó", decía. Esto fue un año después del terremoto. oye, espérate, y entonces, porque es que hubo hartas instancias en que la señora se fuera para el más allá,
pero se resistió, yo no sé si el más allá a tenerla ahí o No, ella le no cerró quería sus decir. puertas, weón. San Pedro, no, no, el supervisor está colando. Está cerrado, weón, cerrado. Oye, Sin amiga, llaves. y ya al último tiempo, ¿cómo, cómo viviste tú el tener que cuidarla? Porque yo conozco muchas personas que, no, mentira, no son muchas personas, pero conozco mujeres que están cuidando a su madre o a su papá, lo que sea, y se empiezan a postergar mucho ellas mismas. Y sabes que esta frase que tú dijiste tan bien, Senta, que me encantó, uno se va quebrando por dentro. Me encantó porque creo que está tan bien explicada, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo fuiste viviendo tú este periodo en el que la teníais, por un lado, que seguir trabajando para parar la olla? Por otro lado, la señora estaba cada vez peor, pero tú tenías que seguir viviendo. ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Cómo sentías culpa? ¿No? ¿Cómo lo manejaste? Mira, un proceso, yo diría, o- de transformación absoluta, de mucha observación también para mí. Bueno, porque los últimos años ya me separé hace tiempo, mucho de esa relación que tuve, he estado sola, ¿ya? Y estaba sola con ella, como tú decías, trabajando, y pasé la primera etapa, por así decirlo, años atrás, 20, después del 2019, 2020, 2021, diría yo, de alguna forma con un sentimiento de culpa, el mismo sentimiento de culpa que tenemos todas las mujeres o parecido cuando salimos quizás por primera vez o cuando salimos simplemente a trabajar cuando los hijos son pequeños. Es lo mismo, Mira, pero quizás, claro, visto desde otro punto de vista, em, no, es lo mismo, sí, es lo mismo, ¿serio? pero yo Mira, creo que sobre los 40 se hace más remarcado porque la mente te juega malas pasadas, ¿cachai? Es como más repetitivo, quizás diría yo. Quiz- Porque ¿y qué es lo que te además repetía? ¿Qué es lo que te repetía? la culpa en la primera Mira, etapa. ¿Cachai? Porque tenía que salir, porque no estaba más tiempo con ella, porque ella también, ya una persona que va perdiendo sus facultades, ya de una persona que no le tenía miedo a nada a mi mamá, o aunque tuviera miedo, ella se tiraba al precipicio a que te diga, me da miedo que te vayas, que me dejes sola, entonces es fuerte, po, es fuerte. Pero y el dilema es que en esa culpa, en ese miedo, uno se va postergando mucho. Entonces, como la primera parte fue un poco el miedo y la postergación, ¿ya? Empezó el cansancio, pero no fue tan grande como en los últimos 3 años, ¿sí? Pero sí yo llegué personalmente a un punto que quizás no todas las personas llegan a, porque esto se va volviendo algo automático finalmente. Cuando uno cuida a una persona, ya, horarios, cosas que hacer y todo para poder encajar, ser funcional, una funcionalidad en la vida, eh, pero se vuelve automático y por lo tanto uno deja de mirarse a uno como persona, porque mira. eres la cuidadora, ¿cachai? Ya no eres tú, ya no eres Senta, ya no eres Elena, no, ya no eres tú misma, no eres mujer de alguna forma, ¿ya? Eres la cuidadora de alguien. Entonces yo igual llegué a un punto para me pregunté, ¿por qué doy más cuidando a otros que cuidándome a mí misma? Tuve que hacerme esas preguntas, ¿cachai? ¿Por qué yo no estoy haciendo algo por mí? Ah, porque la mente me decía, porque estás cuidando a tu mamá. No puedes, en el fondo, ver por ti si estás cuidando a tu mamá, ¿ya? Pero bueno, yo soy busquilla, igual soy curiosa, siempre estoy leyendo algo, siempre estoy viendo algún documental sobre salud, de bienestar, también por lo Sí, que hago ahora.
¿ya? O lo que hago sea Sí. años, pero Bueno, siempre, yo creo que, perdón, pero yo creo que por eso mismo llegaste a ser profe chicumpo. sí, Porque tenía que, exacto, sí, o sea, sí. ¿cómo de todo esto, de todo este proceso tan complejo, Senta, ¿no? Tan difícil, pero complejo desde muchos aspectos, desde lo económico, lo social, lo Tiene una personal. complejidad, pero grande y Es absoluta, tremenda. exactamente, Sí, exactamente. ¿Cómo pese a todo eso, tú pudiste encontrar algo bueno en el proceso? A mí eso siempre me ha llamado la atención y creo que es importante remarcártelo, porque todos los procesos que tú fuiste viviendo los viviste de una manera con avances y retrocesos, como son los procesos, sí, ¿no es totalmente. cierto? Sí. Y eso te llevó a que ya en el último tiempo, cuando ya la tía estaba dependiente completamente, tú pudieras seguir haciendo tu vida, pero ya ahora con qué emociones en. Con las emociones más transformadas, ¿ya? Porque como digo, después a partir de ahí, de esa pregunta me hice otra pregunta que iba, o sea, me di una respuesta a mí misma, mejor dicho, que la vi en algunas de las cosas que leí o documentales, que en el fondo decía, hay que cuidarse para poder cuidar. Mientras uno no tenga claro, un cuidador no tenga claro esa cita, va a ser muy difícil que salga del foco de la funcionalidad, ¿ya? O de ser que estás programado para ser cuidador. Mientras no tengas claro que tú tengas que cuidarte, tienes que tener un espacio personal, al menos una hora mínimo, ojalá todos los días, pero ojalá 4 días a la semana de desconexión de la persona que estás cuidando, desconexión absoluta. Mientras no tengas claro eso, que te estás nutriendo a ti misma para poder seguir sosteniendo otro ser humano, entonces te vas a la mía chica. Te vas a donde sea y te vas con la persona. Incluso yo he conocido muchos casos que se van, se mueren después de haber cuidado a un familiar. O hace poco me encontré con un primo que no veía hace años, me decía que su hermana mayor, como tú decías, las mujeres siempre somos las que cuidamos aunque hayan 100 hijos. Su hermana mayor estaba cuidando a su mamá, que estaba muy mal. Ellos no viven acá en Temuco, viven en el sur. Que estaba muy mal emocionalmente, mentalmente, ella también. Porque uno hay que tener claro, si no haces algo por ti, te vas deteriorando junto a la persona que cuidas. Y eso yo no lo quería para mí. ¿Por qué? Porque todavía me sentía, a pesar del cansancio, todavía me siento joven, con ganas de hacer cosas. Entonces, tengo mis metas. ¿Sabes lo Entonces, que? Sí. ¿Y sabes qué, mientras uno Senta? no piense Sí. en eso, Sí. te vas a ir cayendo en un hoyo que no ¿Sabes vas que a salir. sabes que hay una cuestión bien importante? Bueno, además de lo que tú ya estás diciendo, que es extremadamente importante, es que empezamos a adquirir el rol únicamente de cuidador, ¿verdad? Pero resulta, y en este intertanto, tal como tú lo dices, nos vamos olvidando que tenemos otros roles y que esta persona, cuando ya no está al lado nuestro, nosotros continuamos la vida Sí, en los otros roles que tenemos. Tú tienes rol de mamá, tienes rol de mujer, tienes rol de profesora, tienes rol de profesional como periodista, tienes rol de emprendedora, porque además entre medio tú emprendiste un negocio. O sea, hay muchas cosas que es importante que recordemos mientras estamos cuidando para exacto. no perder el rol cuando esta persona ya no esté, que es un poco lo que te ha pasado a ti, porque tu mamá, como decíamos al principio, murió el año pasado. ¿Y cómo ha sido esta etapa? ¿Cómo han sido estas etapas del duelo que tú has ido enfrentando, afrontando? Nada de lo que pensé ha sido. O todo ha sido muy diferente a lo que yo pensé. Para que ustedes sepan, los que nos están viendo, los últimos 3 años fueron complicadísimos para mí
porque aparte de trabajar, yo hago clases de un sistema que se llama Qigong, que es un sistema chino. Aparte de trabajar, mi mamá no dormía más de 2 horas diarias o despertaba 5 veces en la noche. Entonces yo llegué a dormir 3 horas diarias, ¿ya? Si no fuera Mm, por este sistema, yo no habría terminado viva, porque a mí me funciona, obviamente, ¿ya? Pero los que nos están viendo siempre deben buscar algo que les haga bien, ¿ya? No estamos aquí exactamente, para promocionar lo que yo estoy haciendo, sino que tienen que buscar algo que a usted, a ti, te exactamente, haga bien. exactamente. Bueno, yo pensaba que después el día que no estuviera mi mamá ya iba a descansar al otro mes. A los 2 meses ya iba a estar yo así, muy descansada, durmiendo. Yo dije, Oye, me voy a encerrar a dormir, lo Sharon, que más quería. Sharon, perdón, está la Sharon atrás, bueno, no puedo evitarlo, está la Sharon. Oye, Pero Sharon yo se no la llama, veo. Sharon es la gata es la gata, Sharon. Hola Sharon. Sharon es una gata rescatada, porque entre medio de todas las cosas que hacía mi amiga además, era hogar de acogida de gatos, y la Sharon no se quiso ir, así que la adoptó. Bueno, tú pensabas que iba a ir a descansar mucho más, Sí, yo perdón, mucho pensaba, menos, que vaya a estar así al como, otro mes me voy a meter en la cama y no voy a salir en un mes. Y no fue así. No fue así. En primer lugar, el cansancio no se fue así como yo quería. Tampoco pude dormir al mes siguiente que falleció mi mamá. Yo estaba como una loca, así trataba de trabajar, salir, 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 trabajar como con una desesperación extraña, porque el sistema no, eso, nervioso ya perdón amiga, estaba pero alterado. sí, disculpa que te interrumpa, pero esa es la primera fase del duelo, que es la Ya, negación. claro. Sí, sí, dale. ¿Y seguías en este estado de negación? Sí, sí. Después de eso, yo creo que el segundo mes ya dije, no, aquí no quiero ver lo que está pasando. Dije yo, tengo que parar, tengo que quedarme en la casa y tengo que descansar los días que pueda, obviamente. Pero más que nada descansar la mente, tratar de corregir cómo está el sistema nervioso, ¿ya? Y tratar de hacer algo para volver a dormir bien, porque, o sea, dormía, yo no tengo problemas para quedarme dormida, para que sepan, nunca he tenido. Pero en este caso estaba ya programada después de 3 años para despertar, entonces por cualquier cosa despertaba, despertaba y no lograba dormir de corrido. Y eso Mm, recién después de casi un año, sí. recién el mes, recién en marzo, yo creo que lo estoy empezando a lograr. Mira, Volver que casi el un sistema año. nervioso vuelva a ser Sí. lo que era antes, o por lo menos en el ciclo de sueño. Bueno, Recién. lo que pasa es que, claro, y además que nosotros nunca, a ver, lo que aprendemos lo tenemos aprendido, ¿cachai? Después tenemos que empezar conductualmente a reaprender algo, pero eso no significa que lo que hayamos aprendido se olvidó completamente. Ahora, Claro. ¿tú pasaste Y la alguna vez por... pena. Bueno, lo otro que me decías, cómo manejó las emociones, la pena. No fue tampoco como yo creía, no me daba pena los primeros meses, hasta que, porque yo siento que estuve muy Ya, disociada emocionalmente, pero yo es te que digo que la pena me ha venido como en forma gradual y el darme cuenta, o sea, tú sabes que la persona no está, pero hay un clic interno que no funciona hasta muchos meses después, fíjate que ¿ya? eso es lo que te iba a preguntar, porque eso que tú me estás describiendo un poco la etapa de la negociación, que es donde todavía estamos en la ficción de que la persona no ha muerto, ¿cachai? Es la tercera fase, pero en algún momento pasaste por la segunda, que es la fase, la etapa del duelo, de la ira, el enojo de por qué había muerto, o tú esa como que la saltaste. No, no, no tuve enojo de por qué había muerto, porque yo, de alguna forma, o sea, sabía que ya Dios nos había dado como un préstamo, ¿sabes? Un préstamo de alguna forma y que en algún momento ese préstamo iba a llegar a su fin.
Entonces eso como que yo lo tenía más interiorizado, que iba a llegar el minuto en que se iba a ir. Claro que no sabía todo lo que me iba a provocar internamente. Eso es lo que uno cree saber, pero hasta cuando no llega, no pasa, ahí uno se va dando cuenta de todo lo que provoca. Pero rabia de que se me haya dejado, que se haya ido, no. Eso sí que no. Senta, y en algún momento esta sensación de vacío que se conoce como la fase de la depresión, ponte tú, ¿tuviste algún tipo de vacío que, entendiendo que tu mamá, tu ser querido ya no estaba ahí? Sí. Y fíjate que yo siempre pensé que no iba a tener ese sentimiento porque sí tengo como una meta de vida, sí he desarrollado un mundo alterno a mi yo, a mi ser de cuidadora. Yo pensé que ese vacío no me iba a pegar, pero sí te pega. Claro, yo me imagino que quienes no tienen en el fondo alguna otra actividad que les llene, lo deben sentir mucho más grande, puede ser mucho más profundo, pero hay un vacío que sí te pega, por lo mismo que estábamos hablando, porque tenemos esa tendencia, yo creo que las mujeres, además yo tengo tendencia a ser cuidadora, de ayudar a la gente, ¿ya? O sea, mi trabajo, yo trabajo con adultos y de alguna manera también los cuido, aunque son grupales. Pero eso Mm. hay una tendencia. Entonces, los que más tenemos esa tendencia, yo creo que tendemos a identificarnos y sacarnos esa ropa de cuidadora te provoca el vacío, porque ahora, así como a quién cuido, lo mismo tú decías, mi gata, yo la, la adopté porque me puse a cuidar gatos, po, ¿ya? Hola ahí. Sí, pues, Mira, pero entonces, sí, qué bien, sacarse y volver a redefinirte como persona, como eso. mujer, como otras cosas que haces, sí, te provoca un vacío, Y que sí, tiene que ver con los roles, ¿no? Con esto de, sí, bueno, ¿quién soy yo? Porque además estamos en un momento de la vida, como hemos conversado, que estamos pasando por varios cambios internos, no exacto. solamente físicos, sino también emocionales, y se te suma este duelo. Y, y cuando hablamos de etapas del duelo, no significa que cuando uno pasa una etapa, después no pueda volver a la otra. ¿Ah? Eso es importante también saberlo, que el que yo esté, no sé, por una etapa de depresión, que se supone que es la cuarta etapa antes de la aceptación, no significa que en algún momento no pueda volver a la etapa de rabia, de ira que se le conoce, o de negación, ¿no? Sí, Son porque los procesos. procesos, hay que entender que mucha gente no sabe, nosotras que yo que leo de bienestar, de psicología y tú que eres psicóloga, de repente entendemos un poco más ciertos procesos, Claro, aún así uno siente, ¿ah? O sea, una cosa es entenderlo con la mente, otra cosa es lo así que va es. sintiendo. Pero Eso. a otras personas de los que nos están viendo, las dos que nos están viendo, no, Que ojalá somos sean más. nosotras. Puede que no entiendan nada de los procesos emocionales o psicológicos. Entonces, los procesos son así, ¿cierto? Son a Sí, veces uno se siente muy bien y piensa que ya obtuvo la meta, ya está 100% sano, pero es verdad. pasan 2 meses más y te das cuenta que estás retrocediendo, vuelven ciertas emociones, vuelven ciertos pensamientos, pero después uno se da cuenta también que ya eso no está al 100, ya Mm. bajó al 70, ¿ya? Y así, después te vas sintiendo de nuevo otra vez, ¡guay! Quieres salir al mundo. Y después tienes otro poquito, otra vez un retroceso más. Pero así es el Hasta proceso que, emocional. hasta que logramos llegar, ¿no es cierto?, a la etapa de la aceptación, que es la etapa final. Em, sí, bueno, y estas etapas que estamos mencionando son las naturales, no hay que confundirlas con el duelo patológico. El duelo patológico es una cuestión mucho más extensa, es una cuestión que en general no te deja avanzar. No vamos a entrar en definir el duelo patológico ahora porque ya estamos a puertas de terminar, pero para que las personas puedan entender cómo se vive este proceso de ser cuidador, resumiendo también la importancia que tiene de mantener en los roles que uno ha tenido en algún otro momento, porque eres más que ser cuidador.
Eres más que ser hija cuidadora de tu mamá o cuidador de tu Sí. mamá, ¿no es Mira, cierto? y yo creo que lo social a algunas personas, yo sé que les importa mucho y les duele, porque en su entorno social muchas veces le pasa que se definen como cuidadora y les gusta que les digan, oh, que tú estás cuidando a la mamá, eres Eso. tan buena, estás cuidando al papá, y yo no lo podría hacer y no sé qué. Oye, Entonces, la exacto. definición es más profunda, ¿cachai? Y se Eh, validan a través de y, eso, como y tú se dices. validan a través de eso. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, Sí, mucho cuidado. sí, Yo siempre a todas las personas que puedo les digo, tengan sus intereses propios. Y eso no significa que uno pueda ser más válido que otro. así es. Un interés propio, pero algo que les llene el corazón. Si esa es la cosa. Y que te llene como mujer o como persona, Sí, como tú, no como cuidadora, como tu propio yo, no como cuidadora. porque la Entonces, vida y continúa después y tú exacto, eres el ejemplo claro de aquello. La vida continúa después, aun cuando existe este duelo, aun cuando existen todas estas etapas, pero la vida continúa. Y como tú bien dices, me queda mucha vida y yo lo sé, o sea, aunque pasamos ya hace rato la mitad de la vida, ¿verdad, amiga? Em, totalmente. pero aún así, queda mucho por hacer. Y mira, y Eh, yo también les digo, yo trabajo con adultos mayores, ¿ya? Entonces, eso también me sirve. Hace unos años atrás, 4 o 5 años atrás, cuando no trabajaba con adultos mayores, también tenía una visión diferente del adulto mayor. Por lo menos acá en Temuco, con las personas que yo trabajo, que son adultos mayores autovalentes, ¿ya? Ellos me dicen a mí, ellos son de 70, 80, sobre 80 también, me dicen que ellos todavía sienten que tienen por vivir mucho tiempo. Entonces, uno a los 40, 50 años que pienses que no te queda mucho, que estás muy viejo, yo creo que hay que revisar esos pensamientos. Sin duda, y es algo que Entonces, vamos a seguir conversando, así porque es, ahí es donde nos preguntamos, bueno, ¿qué tipo de vida quiero seguir viviendo de aquí para adelante? Y lo vamos a seguir conversando también, vamos a hablar de sexualidad en el adulto mayor, ¿no? De la validación, de lo difícil que es ser mujer, de lo difícil que es ser hombre. también, Sí, sí. pues, sí, nos vamos olvidando de eso. Por ahora, gracias por tu testimonio, Senta, qué bueno haber compartido este espacio contigo. Creo que Gracias igual por la invitación. sí, pues sí vamos a hacer el elenco estable. ¿Ah? Eso. Nosotros somos el elenco estable, queridos. No son televidentes, po. No, son audiencia o son amigos, Audiencia. Oye, pero amigos. yo hace tanto que dejé el periodismo que ahora solo me dedico a la psicología. Sí, yo ¿Ah? igual hace años ya que dejamos el periodismo. Oye, así que bueno, nos estamos viendo en el próximo capítulo de Sin Diagnóstico. Así es. Mi nombre es Elena Beyer, psicóloga, entre otras cosas, aparte de otros roles, y Senta Mellado, periodista, profesora de Chikung, Así, sí. una gran amiga también. Así 30 que años no es poco, pues. 30 años, la suerte tuya, ¿no? Ya. Totalmente. Oye, un besito, estamos y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos, Chao, cariños. chao. Chao.